Mi nombre es Johnny Camacho, soy cirujano, trabajo en el Hospital Viedma y esta noche les voy a hablar sobre lo que es la instrumentación quirúrgica, ¿ya? No podemos empezar a dar la charla sin antes mencionar a Hipócrates, ¿no? Él dijo que es menester que todos los instrumentos sean propios para el propósito que se persigue. Esto es respecto al tamaño, al peso y la precisión. Voy a hablarles algo de lo que es la vestimenta quirúrgica, las cosas que creo que son importantes, porque esto es una cosa más práctica. Ustedes lo van a ver durante sus rotaciones en los hospitales, ahí van a poder conocer un poco más a fondo, ¿ya? Pero, ¿qué es la ropa quirúrgica? Bueno, la ropa quirúrgica son prendas que están confeccionadas con algunas características para ser usadas en el quirófano, especialmente durante el acto quirúrgico. ¿Ya? Esta ropa va a consistir es una prenda que va a cubrir todo el cuerpo, está formada por un pijama que normalmente está formada de dos piezas, viene una blusa y un pantalón, un gorro, una mascarilla y unas botas, ¿ya? Cuando ustedes estén en el quirófano van a ver que toda la mayoría de la gente luego de ingresar al área gris, ya todos están con esta ropa. Si a esto nosotros le añadimos, vamos a ver luego ya que cuando uno va a iniciar una cirugía, le añade los guantes estériles y las batas que también son estériles, esto se añade a esta vestimenta quirúrgica y forma parte ya es ropa estéril para evitar contaminación en el quirófano, ¿no? Ya cuando uno está dentro del acto quirúrgico. En cambio, lo otro que les había mencionado, la gorra, la mascarilla y las botas, es para transitar, es para movilizarse en el quirófano o en el área del quirófano. ¿Cuál es el objetivo de esta ropa? El objetivo es proporcionar barreras eficaces que eviten la diseminación de microorganismos hacia el paciente, pero también hacia el personal de salud. Ese es el objetivo principal, ¿ya? Estas barreras van a impedir la contaminación, cuando hablamos de cirugía, del campo operatorio. Esta es más o menos la ropa del quirófano. A ver si me deja, voy a utilizar el puntero, ¿no? Entonces, en el caso del varón, en el caso de la mujer, y el caso aquí de un grupo, ¿no? En el varón y en la mujer, fíjense, tiene la blusa, tiene los pantalones, las botas, en este caso son descartables, ¿ya? Pero también podemos nosotros tener unos zapatos que son especiales para poder transitar o caminar en el quirófano, ¿no? Son zapatos que no salen del quirófano, luego que uno se los calza, los utiliza, los tiene que dejar en el quirófano y mandarlos a lavar para su nuevo uso, ¿no? Luego tenemos el gorro, el cubrebocas o el barbijo, ¿ya? Y ha sido muy utilizado durante la pandemia las gafas, ¿no? Que también nosotros lo utilizamos, especialmente cuando vamos a hacer una cirugía de alto riesgo, ¿no? De contaminación, sí utilizamos. Y esto ya cuando estamos en el acto operatorio, entonces a nuestra ropa, a nuestro pijama con el que estábamos como en de la imagen anterior, le añadimos nosotros una bata que es estéril y los guantes, ¿no? Con esto ya podemos acceder al campo operatorio. Si se fijan aquí, todos están vestidos de esa forma, ya no están con los pijamas que vimos anteriormente. ¿Cuáles son las características de esta ropa? ¿Ya? Idealmente que sea de algodón, debe ser un material que no produzca electricidad, para evitar obviamente explosiones en el quirófano, que sea durable, que sea económica, debe ser cómoda para facilitar los movimientos, además resistente a la penetración de líquidos orgánicos, ¿no? En este caso podría, por ejemplo, puede ser sangre, puede ser pus, puede ser orina, etcétera. Hasta heces hay en el quirófano, ¿no? Pero debe ser resistente a eso. Debe tener los colores que no le resten iluminación. Es por eso que se utilizan colores claros, ¿no? Como por ejemplo el verde claro, el celeste, en unos casos rosados. El objetivo es que no te quite iluminación y tampoco debe producir demasiado calor.
Esto es lo ideal para un lugar como, o sea, como muchos de nuestros hospitales, ¿no? Que la ropa debería ser reutilizada. Pero con lo de la pandemia, con lo del COVID, esto ha cambiado un poco, ¿no? Entonces ya ahora existe mucho material que es descartable. Y la mayoría de las clínicas, en la mayoría de las clínicas privadas, probablemente ustedes vean que el material es descartable. En cambio, en los hospitales públicos todavía se maneja este tipo de criterio, ¿no? Que sea de algodón y demás cosas, ya que sea económico porque se utiliza muchas veces. Bueno, eso en relación a lo que es la vestimenta, ¿ya? Aquí no les he mencionado cómo se calzan los guantes, no les he mencionado el lavado de las manos tampoco, ¿no? Porque eso lo van a hacer en su práctica de habilidades. Hay muchas cosas que van a aprender ahí, ¿no? Por ejemplo, a vestirse solos, a vestirse con ayuda, a calzarse los guantes solos, a calzarse los guantes con ayuda, etc. Eh, bueno, ahora ya hablando del instrumental quirúrgico, el instrumental quirúrgico es un conjunto de elementos. Aquí, como ven en la imagen, es un conjunto de elementos, son herramientas que nos van a permitir hacer, poder actuar sobre un objeto en específico, si hablamos de la cirugía, ¿no? Y esta herramienta nos va a permitir hacer maniobras quirúrgicas que son precisas para tratar de no lesionar, no producir algún daño y tratar de tomar los tejidos de la mejor manera posible. Para eso es el instrumental, ¿ya? Ahora, este instrumental se clasifica de acuerdo a su composición, de acuerdo a su forma, por la función que tienen y el uso que se le da, ¿ya? Por su composición, tenemos aquí, por ejemplo, el acero inoxidable, el titanio, el vitalio. Existen otros materiales como son materiales de aluminio, sí, otros metales, ¿no? Como son de aluminio, de cobre, de plata, de tungsteno, que principalmente se utilizan en las tijeras, porque no pierde mucho el filo. Y también hoy en día tenemos materiales de plástico, ¿ya? Eso es de acuerdo a su composición. Por su forma puede ser de un cuerpo o de dos o más componentes. Por su función, pueden ser de diéresis, de hemostasia, de exposición, de prensión, de síntesis, materiales de aspiración y materiales que también son especiales para algún tipo de cirugía. Y por su uso pueden ser básico, puede ser especial o puede ser especializado. De acuerdo a su composición, entonces, dentro de los primeros que habíamos mencionado está el acero inoxidable. El acero inoxidable tiene muchas características, ¿no? Primero que es durable, es relativamente económico en relación a los otros materiales, es resistente a los líquidos biológicos, es fácilmente manipulable, lavable, es autoclavable, es decir, uno lo puede meter a la autoclave, soporta altas temperaturas y es un material que tiene bastante duración y eso es lo que uno quiere, ¿no? El acero inoxidable es una aleación en realidad de muchos materiales como es el hierro, el cromo, el carbón, el molibdeno, silicio, etc. De acuerdo a la aleación también viene la duración del material, ¿ya? Entonces, que alguien, digamos, nos diga esto es de acero inoxidable, sí, puede ser acero inoxidable, pero no tener tantos elementos dentro de su composición, ¿ya? Luego también tenemos el titanio. El titanio tiene una característica que es bien importante. Son materiales duros, son materiales fuertes, son livianos y son muy resistentes. ¿Ya? Entonces, el titanio, por ejemplo, de titanio se fabrican los tornillos para la columna, por darles un ejemplo nada más, ¿no? Y la ventaja es que es liviano y es muy resistente. El vitalio es otra sustancia, es otro material que se utiliza principalmente para la realización o la fabricación de prótesis, porque tiene muy poca reacción con el tejido, no produce fibrosis, menos probabilidad de rechazo y son de alta durabilidad, ¿ya? Y esto se forma por la unión, por ejemplo, de cobalto, de cromo, de molibdeno, y el ejemplo clásico es el de las prótesis de cadera, por ejemplo.
Ahora, una desventaja de esto es que obviamente es el costo, ¿no? Son un poco caros. Luego tenemos otros materiales, ¿no? Como materiales de aluminio, cobre, de plata, de tungsteno, que ya les había mencionado, y el plástico, ¿no? Hoy en día el plástico ha venido a abaratar mucho los costos, son desechables, pero en nuestro medio nosotros podemos darle algún tiempo más de duración, pero la mayoría son desechables, los de plástico. Miren, por ejemplo, estos son mangos de bisturí con unas hojas de bisturí, pero estos son de un solo uso y luego se descartan. Por su forma habíamos dicho que pueden ser de un solo cuerpo, como por ejemplo aquí tenemos un mango de bisturí, tenemos una cánula de aspiración, tenemos un separador, o sea, está hecho de una sola pieza, ¿verdad? O pueden ser de dos piezas, como en esta, aquí tenemos dos hojas que van a formar una pinza, o en este caso también dos piezas que van a formar una pinza ah, unidas por una articulación, una cremallera que nos va a permitir fijar el tejido y unas anillas que nos va a facilitar maniobrarla o manejarla, ¿ya? Cuando hablamos de este tipo de materiales, tenemos que saber las partes de un instrumento como esto, como por ejemplo la pinza, ¿no? Tiene, por ejemplo, el mango, tiene una superficie de sujeción, las ramas, las mandíbulas, la punta. Todos estos tipos de materiales que vamos a ir hablando tienen sus características particulares y también su uso, ¿ya? Ya habíamos mencionado algo de las pinzas, lo mismo miren con las tijeras, que vamos a ir recordando nuevamente. También este tipo de materiales ha evolucionado y, por ejemplo, para la fibra óptica, que es hoy día muy utilizada en lo que es cirugía endoscópica, cirugía laparoscópica, han creado la fibra de vidrio, la, la han hecho tan delgadita que puede caber en un material cubierto por polietileno, en este caso, o metal, como en este caso, y son materiales que facilitan, sí, facilitan el transporte de la luz, ¿no? Entonces, y además que amplían, no son calientes y tienen muchas ventajas. Por su función, Por su función habíamos dicho que los materiales se van a clasificar en materiales de diéresis, hemostasia, exposición, prensión, síntesis, aspiración y especial. Los materiales que sirven para la diéresis, ¿ya? Son todos los materiales que nosotros vamos a utilizar que nos va a permitir labrarnos, es decir, hacer un camino hacia una zona que nosotros vamos a intervenir. Por ejemplo, si nosotros queremos ingresar al tórax, digamos, vamos a hacer una toracotomía, necesitamos incidir, cortar el tejido, entonces para eso nos va a servir este tipo de instrumento. O una laparotomía, por ejemplo, abrir la pared del abdomen, entonces necesitamos este tipo, necesariamente este tipo de material que se llama de diéresis, ¿no? Nos sirve para cortar, para separar, para extirpar. Dentro de estos, digamos que la madre o el más conocido o el más utilizado es el bisturí, seguido de las tijeras, ¿ya? Aunque hoy en día también tienen esta función de diéresis y de hemostasia, el electrobisturí, que hay algunas variantes que también las voy a mencionar un poquito más adelante. Entonces, miren, los bisturís o también se denominan escalpelo, son los mandados, digamos, son los más utilizados para hacer las incisiones en los tejidos, ¿ya? Se utiliza de forma de corte deslizante, es decir, se apoya y se corre, ¿no? Se apoya el mango a unos 45 grados y se va haciendo el corte. De estos, los más comunes, eh, en, para que se usan en las cirugías, tenemos dos mangos. El mango número 3 que es pequeño, ¿sí? El mango número 3 y el mango número 4. El mango número 3 ¿ya? Se utiliza en cirugías que son un poco más delicadas, ¿ya? Aquí va a caber una hoja de bisturí, número 10, 11, 12, 15, etcétera. Y el número de estos no es al azar, no quiere decir que una es más grande que la otra, no, sino que estos números van a hacer referencia a la forma de la hoja que tiene el bisturí. Ya les voy a mostrar adelante.
Luego tenemos el mango número 4. El mango número 4 le va a caber las hojas del número 18 al número 24, 25 inclusive, ¿sí? Es un poco más grande, son para hojas un poco más grandes y también va a variar la forma. Miren, cuando hablamos de las hojas del bisturí, bueno, nosotros hablamos de bisturís que son descartables, que son desmontables, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos lo que les había mencionado, ¿no? El número, de acuerdo al número, va a tener una forma, por ejemplo. La que utilizamos nosotros un poco más en cirugía, especialmente laparoscópica, puede ser la hoja número 11, fíjense la forma que tiene. En cirugía plástica utilizan mucho la hoja número 15, por ejemplo, por darles un ejemplo nada más. Y luego para el mango, estos son para el mango número 3, habíamos dicho, ¿verdad? Desde el 10 hasta al 15. Y la del mango número 4, aquí también son un poco diferentes las formas y los tamaños, ¿no? De las hojas, etc. Habíamos dicho que aparte del bisturí también tenemos las tijeras, ¿no? Y las tijeras se clasifican de acuerdo a sus hojas, pueden ser rectas, pueden ser curvas, por la punta pueden ser romas, como en este caso, pueden ser agudas, hay otra que más adelante que les puedo mostrar. De acuerdo a su filo pueden ser lisos o pueden ser aserrados. La variedad de tijeras que hay es increíble, así que vamos a ir viendo algunos ejemplos mientras avanzamos, ¿ya? Aquí hay un ejemplo, mira, puede ser, por la curvatura puede ser aguda, como en este caso, las puntas, ¿no? O en este caso, miren, las puntas son romas, es recta, es roma, o en esta, una hoja es roma y la otra punta es aguda. Entonces existe una variedad. Dentro de las tijeras, dentro de las más utilizadas estarían unas de estas, ¿no? Que estas son tijeras de mayo, son tijeras para cortar material, ¿ya? Por ejemplo, hilos, podemos cortar con eso, podemos cortar las mallas, por ejemplo, en el caso de las hernias, los drenajes, etcétera. Es una tijera que tiene muchos usos. ¿Y cuál es la característica de esta? Si bien la punta, las hojas pueden variar un poco, la característica principal es que esta tijera, ¿cómo yo la voy a reconocer? ¿No? Entonces, es fácil de reconocer porque la tijera está en una relación de 2:1. Las láminas, miren, es la mitad. ¿Sí? Digamos, si tomo de aquí a aquí, la divido en dos, la mitad va a ocupar las hojas o el filo de la tijera. En cambio, la Metzenbau, miren, yo voy a dividirlo en 3 partes y una tercera parte va a corresponder al filo, ¿sí? Y esta tijera de Metzenbau se utiliza para cortar tejido, para cortar un material un poco más, o tejido un poco más delicado, ¿ya? Y estas también pueden ser rectas o pueden ser curvas y toda la variedad de variables que ya hemos visto, ¿no? Aquí nuevamente un ejemplo de la tijera de mayo, ¿sí? Una recta, una curva. Existen otras tijeras, no son las únicas, les había dicho que existe un montón de variedad de tijeras. Esta, por ejemplo, la de Lister, es una tijera que se utiliza mucho, que la utilizan mucho, por ejemplo, los bomberos, los que hacen rescate, se utiliza mucho en las emergencias, ¿sí? Esta nos sirve para cortar la ropa, para exponer rápidamente al paciente, cortar vendas, etcétera. Tiene una característica, tiene una punta un poco más prolongada, tiene esta angulación que nos permite introducir. Esta punta es para evitar lesionar a los tejidos del paciente cuando cortamos, por ejemplo, la ropa, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de esto. Existen otras, miren, esta se llama la de Lee Tower. Esta también se la conoce como tijera para retirar puntos. En esta se ve mejor. Miren, una de las características que tiene la punta como un pequeño pico del oro que permite introducir esta puntita por debajo del hilo y cortar los hilos cuando vamos a retirar los puntos, ¿ya? Esa es su función. Las tijeras de Potts, muy utilizadas en cirugía vascular, nos permite hacer cortes bien finos y precisos de arterias, de venas, para poder hacer una anastomosis. Habíamos mencionado que también dentro de esta clasificación de la diéresis entran el electrobisturí, ¿no? El electrobisturí, que en este caso tenemos dos ejemplos. El monopolar, el que utiliza una placa,
¿ya? Esta placa entra en contacto con el paciente, y un electrodo, que es la punta del electrobisturí, que cuando se activa, entonces se cierra el ciclo y va a producir, va a cortar, sí, va a cortar generando calor, ¿ya? Y luego tenemos el bipolar. En el bipolar no tiene placa, fíjense, el paciente no tiene placa. La diferencia va a ser en que en la punta del lápiz o del bisturí va a llevar los dos polos, cosa que va a atrapar entre las dos. Es como una pinza, ¿no? Lo que queda en el medio, lo que queda atrapado entre las ramas de la pinza, va a coagular o va a cortar. No necesita la placa. ¿Por qué les menciono esto? Porque a veces ha habido accidentes, ¿no? Con esta placa. Han debido escuchar usted alguna vez, ¿no? Que a veces les quema a los pacientes cuando no está bien tratado eso. Luego tenemos, hablando ya del bipolar, hablando de esto bipolar también ha avanzado mucho, y ya tenemos estos materiales, ¿no? Que son los bipolares avanzados. En este caso viene con el nombre de LigaSure, que se utiliza mucho en cirugía laparoscópica. Y mire, es una pinza que tiene dos ramas pequeñas, y todo lo que nosotros agarremos entre esas dos ramas, y cuando activamos este equipo, entonces va a cortar o coagular dependiendo de lo que nosotros queremos. Y también tenemos otro tipo de generador. Esto va a transformar la energía eléctrica en calor. En cambio, este otro generador, que es el bisturí, también se llama ultrasónico o bisturí armónico, va a sellar, miren aquí, en esta imagen, va a sellar los vasos. Esto se utiliza para sellar vasos hasta 3 milímetros y no vas a tener ningún problema, ¿sí? Pero el mecanismo de acción es diferente a los otros. Esto va a transformar la energía eléctrica, la va a transformar en ultrasonido. Entonces, va a haber vibración a este nivel, eso genera un poco de calor y va a producir la coagulación y sección de los vasos. Es una ventaja, ¿no? En relación a los otros, genera menos calor. Y también la otra ventaja es que el radio, o sea, el tejido que está pegado a la pinza, ¿cómo puedo decir? Sí, no quema muy lejos, digamos, de donde uno coloca la pinza, a diferencia de los electrobisturíes como el monopolar. Es muy utilizado en cirugía laparoscópica este tipo de generadores. Otro tipo de materiales que se utilizan también para la diéresis, ¿sí? Y se utilizan en otras especialidades son, por ejemplo, las sierras, como en este caso, ¿no? Taladros, como en este caso. Este viene con su broca. Existen craneótomos, existen cizallas, existen otros tipos de material para la diéresis. Vamos con los instrumentos de exposición. Como su nombre lo indica, es un instrumental que nos va a permitir separar los tejidos, nos va a dar una mayor visión y nos va a facilitar también las maniobras que nosotros vamos a realizar. Entonces, estos separadores pueden ser manuales o dinámicos, o autoestáticos o fijos. ¿Qué quiere decir manuales? ¿No? Cuando hablamos de separadores manuales, quiere decir que es necesario que haya una mano que esté jalando, que esté haciendo una fuerza para poder separar. Entonces aquí tenemos varios separadores. Estos son dentro de los más comunes. Por ejemplo, el separador de Senn-Miller es muy utilizado en cirugía laparoscópica cuando vamos a cerrar alguna herida o una incisión pequeña, ¿no? De 10, 12 milímetros. Es muy útil. Los separadores de Farabev, ¿no? Que fíjense, tienen dos valvas, dos ramas en cada extremo, que dependiendo del espesor o el grosor de los tejidos, vamos a utilizar ya sea uno o el otro. Y como les decía, ¿no? Necesitamos la mano para poder jalar estos separadores. Tenemos el de Richardson, que tiene un mango y una valva en la punta, ¿ya? Tenemos el Diver, también lo mismo, ¿no? El suprapúbico, o de Doyen también se llama. Y por último tenemos las valvas maleables. Esto nos sirve para separar, en el caso del abdomen nos sirve para separar el intestino, por ejemplo. Sí, principalmente para eso se utiliza. Y luego tenemos, estos son los manuales. Tenemos los autoestáticos. Los autoestáticos tienen un mecanismo, ¿ya?
que va a permitir que a través de unas valvas que tienen esto, eh, se mantenga automáticamente separado, digamos, los tejidos. Por eso se llaman autoestáticos. Tenemos ahí, por ejemplo, el de Helpi o el Finoquieto o Finochieto. Este es el separador de Finochieto. Este es un separador que se utiliza bastante en cirugía de tórax. Miren, tiene unas valvas aquí. Esto es lo que se introduce, por ejemplo, en los espacios intercostales. Y esta pequeña manija uno la va girando a través, y esta valva va a ir recorriéndose por esta cremallera, ¿sí? Y a medida que va girando, esto se va a ir separando, va a ampliar este espacio. Entonces, esa es la manera en la que actúan. O este otro, por ejemplo, el separador de Balfour, nuevamente, miren las valvas aquí, y se separa esto y se asegura. Entonces, nos va a permitir tener una mayor exposición, y en este caso no va a ser necesario que alguien esté ahí separando como los manuales. Por eso se llama autoestático. Existen otros, por ejemplo, como este de Sullivan, ¿no? Que tiene muchas más valvas, ¿sí? O estos otros, que también son autoestáticos, son mucho más pequeños y tienen otro tipo de uso, ¿no? Este Weightlander, por ejemplo, el de Helpy, son separadores que se utilizan, por ejemplo, en la piel para hacer exploraciones vasculares, entonces son mucho más pequeños. Y este igual tiene este sistema de cremallera, miren, cuando yo aprieto esto, aquí se abre, ¿no? Como un poco al revés. Aquí este igual, ¿no? Entonces yo presiono los anillos, y esto se va a separar más, y de esa manera es como actúa. Bueno, los materiales de prensión son instrumentos que nos permiten fijar estructuras anatómicas o los materiales. En este caso, miren, estos son pinzas que están fijando el campo operatorio, ¿verdad? Entonces pueden ser fijos o pueden ser elásticos. En este caso, los fijos, los más comunes, los más usados, son estas pinzas que se llaman pinzas de Backus, ¿no? Nos permiten sujetar los campos quirúrgicos. También se le puede dar otro uso, pero ese es el principal. Aquí tenemos otro ejemplo, las pinzas de Kocher o de Kocher, ¿no? Kocher. Entonces, fíjense, tiene aquí una articulación, tiene una cremallera, tiene los anillos. En la punta tiene, en todas las ramas, perdón, tiene unas ranuras, miren, son unas ranuras que son horizontales o transversales, si ustedes quieren. Y una característica de esta pinza es que en la punta tiene como unos dientes, ¿eh? Como las pinzas, dientes de ratón, así. Entonces nos permite sujetar con mayor seguridad, por ejemplo, un tejido. Se utiliza para la aponeurosis, se utiliza para poder manipular algún tejido que sea difícil de manipular, ¿no? Y estas pinzas también pueden ser rectas o pueden ser curvas. La pinza de Pozzi es una pinza que es utilizada en ginecología. Es como tener dos agujas aquí en la punta, ¿sí? Esto es afilado y se utiliza en ginecología, les decía, y nos permite sujetar el cervix uterino. Entonces, para eso lo utilizan en ginecología. Tenemos luego las pinzas Alice, ¿no? ¿Sí? Son también pinzas de prensión que nos permite sujetar los tejidos. La pinza de Fester, esta también puede ser recta, puede ser curva. También tiene otro nombre, ¿no? Pinzas de anillos también le llaman. Y vienen de diferentes tamaños, ¿sí? Pueden ser rectas, como en este caso, o curvas también. Estas son muy utilizadas en cirugía de vesícula, pero cuando se hace cirugía abierta. Con esta nos permite sujetar la vesícula del fondo y del bacinete para poder exponer. Las pinzas de Babcock es otra pinza que se utiliza en cirugía abierta para manipular el apéndice, por ejemplo, o cuando uno hace una anastomosis, tú puedes con esta pinza sujetar los extremos que vas a anastomosar, por ejemplo. Es una pinza que no daña mucho el tejido, entonces por eso se lo utiliza. La de Duval, miren, la pinza Duval, su característica es que tiene una forma como de un triángulo en la punta. Esta es utilizada en cirugía de tórax, nos permite, se utiliza
para manipular el pulmón, ¿no? Con eso se sujeta el pulmón, se agarra el pulmón y uno lo puede mover de un lado para otro lado. Bueno, habíamos dicho que también existen las pinzas de presión elástica, ¿no? Aquí ya las que conocemos nosotros desde el primer año, ¿no? Las pinzas anatómicas, ¿sí? O tenemos en este caso las pinzas de disección con dientes o con garras y sin dientes o sin garra o la anatómica. Otra pinza que también la van a ver probablemente, la pinza rusa. Una característica que tiene aquí en la punta es un poquito más ancha, es atraumática y tiene una buena agarre, ¿no? Otro ejemplo, una pinza más pequeña, más fina, más delicada, que se utiliza mucho en cirugía plástica, ¿no? Son las pinzas Adson, que igual pueden ser con dientes, como en este caso, como dientes de ratón, ¿verdad? O sin dientes. La pinza Randall. Esta pinza Randall es utilizada en cirugía de, de vías biliares. Sirve para explorar la vía biliar, para extraer cálculos. Ese es su principal uso. Bueno, instrumental de hemostasia. Ya, este instrumental de hemostasia es un instrumental que nos va a permitir clampear los vasos sanguíneos. Es decir, no son instrumentos que nos permiten cohibir, detener, parar un sangrado o una hemorragia. Dentro de estas tenemos pinzas que pueden ser rectas o pueden ser curvas, ¿ya? La diferencia en las pinzas hemostáticas son los diferentes tamaños que tienen y las estriaciones, esas ranuras que tienen en las pinzas, ¿ya? Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver una pinza de Kelly, que puede ser recta, como en este caso, o curva, como en este caso. ¿Cuál es la diferencia? Mire, la Kelly tiene ranuras, pero no en toda la rama. A diferencia de la Crail, ¿no? Miren esta pinza de Crail, es igual, puede ser recta, puede ser curva, pero la diferencia es que tiene ranuras de principio a fin. Existen otras más, ¿no? Entonces estas son, o las mosquito, ¿no? Estas son las pinzas mosquito, que son mucho más pequeñas que las Kelly. Igual lo mismo, pueden ser rectas, pueden ser curvas. La mixter es una pinza que se utiliza para disecar y para tomar, por ejemplo, un vaso. Se utiliza mucho en cirugía de vesícula biliar, porque con esta, abierta, ¿no? En vesícula abierta, con esto se toma el conducto cístico y la arteria cística. Nuevamente volvemos a recordar estos materiales que dijimos también que son de hemostasia, ¿verdad? El electrobisturí monopolar, aquí está su placa, la punta del electro, el bipolar, sí, el bipolar y el ultrasónico o el bisturí armónico, ¿sí? Estos también. A través de estas pinzas uno puede hacer también hemostasia o también puede hacer o puede cortar. Los instrumentos de síntesis. Cuando hablamos de instrumento de síntesis, hablamos de material que nos va a ayudar a unir los tejidos, ¿sí? Entonces, dentro de estos tenemos los portaagujas, en este caso el de Mayo, el portaagujas de Mayo Hegar, ¿sí? Existen otros portaagujas, no es el único. Y también va a variar en el tamaño, en la longitud, etcétera, ¿no? Luego tenemos, mire, este otro portaagujas que se llama de Castro Viejo. Este es utilizado en cirugía vascular. Es mucho más fino, ¿sí? La punta igual es fina, porque tiene que sujetar hilos que son muy delgados, ¿no? No podemos hablar de unir los tejidos si no hablamos de hilos y agujas, ¿ya? Porque los tejidos no se van a unir solos. Para unirlos necesitamos hilos y necesitamos agujas. Estas ya están en desuso, ya casi nadie tiene este tipo de agujas, ¿ya? Pero estas agujas se clasifican por su forma, pueden ser rectas, pueden ser curvas o pueden ser mixtas. En este caso tenemos una aguja curva. Ustedes en su casa tienen las agujas rectas, ¿verdad? Con las que costuran normalmente cuando tienen que poner un botón o alguna cosa. Esa aguja es una aguja recta. Ese es el ejemplo de aguja recta. Todavía hay en algunos lugares, ¿sí? Y estas son las curvas. Estas curvas, de acuerdo a su ojo, se clasifican en cerrado. Fíjense como esta. Lo mismo, el ejemplo es la aguja que tienen en la casa, ¿no? Es cerrado.
O puede ser abierto, como en este caso, miren, tiene como un sistema de cremalleras. Uno agarra, empuja el hilo hasta aquí abajo y esto va a correr nomás, no se va a romper el hilo, nada, ¿sí? Como les decía, estas agujas ya están, ya no hay en el sistema, digamos, para poder ver, tal vez en el museo, muy rara vez, tal vez van a encontrar en algún hospital. ¿Ya? Y luego, de acuerdo a la punta, pueden ser cilíndricas, como en este caso, o como la aguja recta de su casa, es igual, son cilíndricas. Pueden ser aplanadas, esto no es el ejemplo. O pueden ser triangular, las que ustedes conocían o han escuchado alguna vez, las que antes la llamaban traumáticas, ¿no? Porque la punta es triangular. No solamente la punta, también el cuerpo es triangular. Bueno, esas son las agujas, ¿no? Hoy en día, entonces ya tenemos material que está a disposición, que está a la venta, que viene la aguja con más el hilo. O sea que por esa razón, estas ya han dejado de ser útiles, ¿no? Bueno, en cuanto a los hilos, existe una variedad de hilos por las características que tienen, por el origen que tienen, por el uso que tienen, por el tiempo que mantienen la fuerza de tensión para unir los tejidos. Existe una clasificación variada de esto. Aquí algunas nada más les voy a mencionar, ¿ya? Por ejemplo, existen hilos que son monofilamento. ¿Qué quiere decir monofilamento? Este es un ejemplo de monofilamento, es decir, es una sola hebra, es como el cabello, una sola pieza, ¿ya? O tenemos los multifilamentos, como en este caso, son varios de estos hilitos que están trenzados, ¿ya? Existen hilos que son absorbibles, como el catgut, por ejemplo, el catgut simple, el catgut cromado, el ácido poliglicólico o el bicril, por ejemplo, son hilos que son absorbibles. Hilos que son no absorbibles, como la seda, por ejemplo, como el polipropileno, el nylon, que son no absorbibles, ¿ya? Que son orgánicos, como el catgut, o sintéticos, como el polipropileno, por ejemplo. Estas tienen sus características particulares, ¿no? Por ejemplo, que estos hilos que son trenzados van a producir un poco más de lesión al atravesar los tejidos, ¿sí? Otra desventaja es que entre estas ranuras de los hilos se pueden, si tratamos un paciente que tiene una infección, se pueden quedar bacterias aquí. Entonces, esa es una desventaja. La desventaja de los hilos que son sintéticos y son monofilamentos es que es muy difícil de manejar. Después de que uno hace algunos puntos, es difícil de manejar. Alguna vez, no sé si ustedes alguna vez han ido a pescar y el hilo ese que se utiliza para pescar, ese es un hilo monofilamento. Pero si ustedes lo enrollan ese hilo, se van a dar cuenta que queda o sea, y luego lo desenrollan, queda como una memoria, que el hilo vuelve a su mismo lugar. Entonces, eso mismo pasa en los pacientes cuando utilizamos este material, en especial el polipropileno, ¿no? Los primeros puntos van bien, corre bien, como es liso, entonces hay menos posibilidad de reacción de los tejidos, etcétera, pero el gran problema es que tienes que hacer muchos nudos para que pueda quedar bien asegurado tu nudo y no se deshaga, y lo otro es que ya después de dar varios puntos ya es difícil de maniobrar por la memoria que tienen. Bueno, instrumentos de succión o de aspiración. Estos instrumentos nos van a servir para limpiar el campo operatorio, en el caso de que tengamos un sangrado, por ejemplo, o en el caso que tengamos un campo que esté lleno de pus, lleno de contenido intestinal, inclusive lleno de heces. Entonces, estos instrumentos de succión o aspiración nos van a ayudar a limpiar el campo. Este sistema, estos instrumentos de succión, ¿sí? Funcionan siempre con un equipo, en este caso el equipo de aspiración o de succión, que puede ser como en este caso portátil o puede ser centralizado, es decir, la mayoría de los hospitales tienen un sistema de vacío, ¿no? Entonces que hay una manguera que se la conecta a la pared, generalmente viene en la pared junto con el oxígeno, se conecta ahí y se enciende, es como una aspiradora, ¿no? Entonces, a ese también se le conoce como aspiración central. O puede ser como en este caso portátil, donde tiene aquí su recipiente, eh, donde nosotros vamos a aspirar y se va a ir llenando, podemos cuantificar la cantidad de líquido que sacamos, etcétera. Aquí va a venir conectada una manguera y la manguera va a venir conectada a este material, a este instrumento que nosotros vamos a manejar. Este sí manejamos nosotros.
Entonces, ese es el material de succión o aspiración. Es de diferentes formas y tamaños. Aquí algunos ejemplos nada más. El más usado para nosotros en cirugía general es este, ¿no? La punta de aspiración de Yankauer, ¿sí? Tenemos este también que es muy bueno, el pull, ¿ya? Si fijan, entonces puede ser, ¿cuál es la diferencia de este de estos dos? Por ejemplo? Este, la mayoría de las veces, puede ser descartable o hay también, hay de plástico, hay también como este que son reutilizables. Mira, tiene un montón de perforaciones en la punta y tiene un mandril aquí. Entonces, se coloca el mandril, aquí va en realidad la aspiración y tiene una camisa por fuera. Entonces, aspira y hay muy poca probabilidad de que este se obstruya. A diferencia de este que tiene nada más los orificios en la punta, entonces estos fácilmente se obstruyen. Si nosotros vamos a hacer una cirugía más delicada, por ejemplo, una cirugía de cerebro, una craniotomía, entonces, o qué sé yo, de la órbita, necesitamos un aspirador mucho más fino, entonces aquí tenemos el de Fraser, ¿ya? En la punta es mucho más fina. Instrumentos especiales son aquellos que vamos a utilizar en una cirugía en especial. Por ejemplo, aquí, en una cirugía de vías biliares, tenemos estos dilatadores que se llaman dilatadores de Bakes. Estos se introducen en el colédoco, nos sirven para dilatar. Miren, existen diferentes diámetros y a medida que uno va introduciendo se va dilatando poco a poco el colédoco. O estas pinzas que se llaman de Randall, que ya la habíamos mencionado, sí que nos permite extraer los cálculos, es decir, tomarlos del colédoco y sacarlos. Todo lo que hemos hablado hasta ahora es material que se utiliza en cirugía abierta, ¿ya? Ahora les voy a mencionar algo del instrumental para cirugía laparoscópica. No es igual, ¿ya? Porque la cirugía laparoscópica es cirugía de mínima invasión, ¿sí? Entonces, ¿de qué consta este instrumental? Necesariamente para esta cirugía, necesariamente necesitamos tener esto, que se llama la torre de laparoscopía, ¿ya? Y esta torre de laparoscopía tiene varios componentes. Primero, tenemos que tener una imagen, ¿ya? Entonces tenemos una imagen que es proyectada a este monitor. Aquí va a ir la cámara, que ya la voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Necesitamos buena luz, porque a las cavidades donde vamos a entrar es oscuro. Entonces, sí se necesita una buena luz y aquí entra la fibra óptica, ¿verdad? Esa nos va a conducir la luz. Necesitamos generar un espacio. Para eso vamos a utilizar un insuflador, en este caso de CO2, ¿ya? Y en algunos casos se utiliza también este otro módulo que es de irrigación y aspiración. Fíjense el material. Podemos clasificarlo igual como hemos hecho ahora, materiales de diéresis, materiales de síntesis, materiales de prensión, exactamente igual. Solo que en este caso hay un poco de diferencia, ¿no? Que el material es un poco más largo. Aquí también vamos a tener tijera, también vamos a tener portagujas, y para este tipo de cirugía existe otro tipo de material, además, ¿no? Que ya habíamos mencionado, ¿no? Los generadores ultrasónicos, el ligasure, las clipadoras, grampas y demás. Entonces, miren, aquí es más o menos así. Esta es la cámara que se conecta con un cable, llega hasta un cabezal. Aquí se adapta esta que es la lente, se adapta la lente y a esta lente le viene la luz por aquí. Entonces, con todo este equipo, ¿sí? Nos va a generar una imagen que va a ser proyectada aquí, ¿sí? En la pantalla. Y aquí podemos hablar mucho más todavía. De la óptica no podemos hablar. Las ópticas pueden ser de 0 grados, pueden ser de 30 grados, pueden ser de 45 grados, etc. Entonces podemos ampliar nomás. Esta es la torre de la laparoscopía. Miren, tiene el monitor, ¿sí? Idealmente tener dos monitores, ¿no? Uno para el cirujano, otro para el ayudante y el resto de las personas que están dentro del quirófano. La unidad de captura de video o si quieren la cámara, ¿sí? La fuente de luz, que es la que nos va a permitir poder ver dentro de las cavidades, ya sea el tórax, ya sea el abdomen o las articulaciones también, porque hoy en día ya se hacen artroscopías, ¿verdad? En el abdomen en especial necesitamos esta unidad para insuflar CO2, nos va a permitir hacer el espacio para poder ver mejor.
y un sistema de grabación donde nosotros podemos guardar nuestras imágenes, nuestros videos, poder editarlos para poder presentarlos en cualquier lugar o como evidencia de la cirugía, ¿ya? Lo que les había dicho, miren, las pinzas son similares, hay pinzas de prensión, hemostasia, de diéresis, de síntesis. La punta, se llama hook por la forma que tiene, ¿no? Como un gancho y es para coagular. Los trócares que nos van a permitir tener el acceso a la cavidad y las pinzas que son un montón también. ¿Ya? Bueno, de acuerdo a su uso, el material puede ser material básico, es decir, el que se utiliza todos los días para las cirugías más comunes. El material especial, por ejemplo, el que hemos visto, ¿no? Para explorar las vías biliares. Y el especializado, como por ejemplo el material para urología. No es igual que un básico, ¿no? Se necesita otro tipo de material. Bueno, eso es todo. Si alguien quiere preguntar algo, si ha quedado alguna duda y pueda ayudarles, con mucho gusto. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere saber algo más? No sé. Porque hablar de instrumentales, o sea, imagínense si tuviéramos que hablar solamente instrumental de urología o de neurocirugía o de traumatología, o sea, los materiales son diferentes, ¿no? He tratado de mostrarles clasificarlo, ¿no? Clasificarlo para que ustedes puedan tener una idea general. ¿Alguna pregunta a alguien? Dime, John. Buenas noches, doctor. Sí, los instrumentales son muchos y clasificarlos es un poco más complejo. No sé si usted tiene alguna lista en la cual clasifique los materiales según los instrumentos quirúrgicos según los tiempos quirúrgicos que se emplean en cirugía, para poder así tener un mapa o un esquema. Ah, eh, o sea, cuando tú armas la mesa, tu mesa de Mayo, tu mesa con instrumental, entonces ahí se va ordenando, así como les he mencionado, vamos a agrupar el material, ¿no? Por ejemplo, los portagujas los vamos a tener en un lado, las tijeras, las pinzas de hemostasia, etcétera, va a tener un orden, ¿no? Y entonces lo único que hay que hacer, el material que les he mostrado es para cirugía abierta. Entonces, eso va a variar, ¿no? Y tú me hablabas de los tiempos, ¿no? Entonces, los tiempos eh, va a variar de acuerdo a la cirugía que tú vas a realizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer tiempo en cualquier cirugía es hacer la diéresis, ¿no? Hacer el corte, ¿no? Luego de eso te va a seguir la hemostasia. Luego que tú haces el corte, va a empezar a sangrar todo. Entonces ahí vas a hacer la hemostasia. Y para eso probablemente vas a utilizar el electrobisturí para coagular los vasitos que estén sangrando, ¿no? Y así sucesivamente se van marcando los tiempos. Pero digamos así como para, digamos, darte una lista y decir, primero va esto, luego va esto, no es así, ¿no? Porque la cirugía es un acto muy dinámico, muy dinámico. A veces lo que tú crees que no va a sangrar, sangra, entonces ya te sale de tu esquema, ¿no? Entonces, pero lo que sí tiene que, eso sí es fundamental, es que en cirugía abierta tu mesa de instrumental tiene que estar bien ordenado y que el instrumentista o el que esté instrumentando sepa dónde está cada cosa. Entonces, para eso también se organiza, ¿no? Instrumentos de síntesis, instrumentos de diéresis, instrumentos de aspiración, por ejemplo, qué sé yo, separadores. Entonces, la idea es que el que esté instrumentando, porque es el que va a pasar el material, su mesa esté bien ordenada. ¿Ya? Y ustedes van a ir viendo cuando hay una mesa que está desordenada, el que está instrumentando no sabe qué va a pasar. El cirujano pide, por ejemplo, páseme una coger. Y si todo está desordenado, no sabe, ¿no? Entonces te va
te va a sacar, digamos, va a prolongar los tiempos quirúrgicos y es un problema. Entonces, la parte principal es tener todo bien ordenado. Ya, eso en cirugía abierta. En cirugía laparoscópica, como que eso se ha resumido un poco porque no son muchos materiales como en cirugía abierta, ¿no? Entonces es mucho más fácil de identificar y de poder manejar también eso. Eso, John. ¿Qué me has dado un like? Araceli, dime. Doctor, buenas noches. Quería preguntarle, doctor, si actualmente aún se sigue utilizando las grapadoras quirúrgicas. Mira, las grapadoras, tú te refieres a las, a ver, ¿a cuál te refieres, Araceli? Es que han evolucionado, ¿ya? Entonces yo, mira, yo las grapadoras que conocía eran unas grapadoras que eran de acero inoxidable. Por ejemplo, para hacer una gastrectomía, yo roté en el gastro. Entonces, en esa época llegaron los japoneses, imagínate hace cuánto tiempo, tal vez unos 15, 20 años atrás. Entonces, ellos trajeron un material que era reutilizable y era de acero inoxidable y eran grapadoras, ¿ya? Entonces, las grapadoras se utilizaba para seccionar el antro gástrico, por darte un ejemplo nada más. Entonces, tú agarrabas y cargabas esa grapadora, las cargabas una por una las grapitas. Y las grapitas son como estas grapas de la que utilizamos para engrampar las hojas de papel, similar a esa, pero un poquito más pequeña. Entonces tenías que cargarla una por una y disparabas y luego otra vez tenías que cargar. De esa época a hoy ha evolucionado muchísimo, muchísimo. Entonces, hay grapas, aunque ustedes no crean, de diferente tamaño, hay grapas de diferentes colores para diferentes usos, por ejemplo. Luego, inclusive hoy en día, como ya está el robot, ya hay robot por todos lados, menos en Bolivia. Entonces se han creado grapadoras inclusive para los robots. Son mucho más caras, obviamente, ¿no? Son mucho más caras, pero hay. Ya lo mismo que hay perdón, lo mismo que hay el bisturí ultrasónico, hay para el robot también, el Ligasur, hay también para el robot, ¿no? Entonces, ha evolucionado bastante, ha mejorado mucho digamos, la tecnología. Entonces, hoy tenemos grapadoras circulares para hacer anastomosis, que tú introduces una engrapadora por dentro del intestino y te puede unir, digamos, o anastomosar el intestino muy bien con una doble línea de sutura, por ejemplo, o si tú necesitas hacer en cirugía laparoscópica, necesitas hacer una anastomosis, no necesitas abrir al paciente, ¿no? Utilizas las grapadoras que se llaman endograpadoras, que antes se llama endogía, le daban muchos nombres, pero en realidad son grapadoras endoscópicas, ¿no? Eso sería solo que varían las marcas. Entonces, ha variado mucho. Y hoy en día creo que dentro de las mejorcitas, otra cosita te quería decir. Antes venían con 2 líneas de sutura nada más. O sea, a ver, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo, ¿cómo te puedo explicar? Había una línea, digamos, al lado derecho, otra línea de sutura al lado izquierdo, ambas que medían 6 centímetros y nada más se engrampaban. Y luego que tú engrampabas, luego tenés que cortar con tu bisturí por el centro, por ejemplo. Esas eran las primeras. Luego aparecieron esas mismas, pero ya con un cuchillo, ya que cortaba por el centro, ¿no? Te hablando de la engrapadora. Hoy en día ya hay dispositivos, o hay máquinas que hacen 3 suturas a cada lado, o sea, vienen 6 líneas de grapita y ya con la cuchilla al centro, o sea, cuando tú utilizas eso tienes 3 líneas de un lado, 3 líneas del otro lado y te corta al centro, o sea, es mucho más segura. Y aún mejor que eso todavía, hoy en día existen una marca que te trae grapitas de diferente altura, entonces que te da un poco más de seguridad inclusive. Las primeras que son para evitarte el sangrado, la siguiente que te toman casi todo el tejido y la tercera que te da mucho más seguridad porque traspasan todos los tejidos cuando hablamos de intestino. Entonces te da mucho más seguridad. Entonces antes no eran así, ¿no? Antes inclusive eran rectas, ahora son articuladas, un montón de ventajas. O sea, con la tecnología ha avanzado mucho. Sin ese material no podríamos hacer cirugía
de intestino, digamos, o cirugía gastrointestinal laparoscópica. Ustedes han debido escuchar mucho de lo que es la cirugía bariátrica, por ejemplo. No se podría hacer cirugía bariátrica si no hubiera esa engrampadora. Por darte un ejemplo nada más. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Why, Lady. Dime, Lady. Buenas noches, doctor. Hola. Doctor, tengo una duda. ¿Y actualmente qué tipo de engrampadora están utilizando allá en el Hospital BIM? En el Hospital Lima estamos peleando para que nos compren un cable para para la torre de laparoscopía. Te cuento que en la mayoría de los hospitales públicos las engrampadoras no proporciona el Estado porque son muy caros. Entonces hay mucha carencia, ¿no? Hay mucha carencia. Entonces hay otras prioridades en los hospitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, darte un ejemplo, se necesitan guantes, se necesitan tubos endotraqueales. Entonces, por esa razón no compran. Si nosotros hacemos alguna cirugía, el paciente se tiene que comprar el material y es caro, ¿no? ¿Y lo Pero están haciendo de forma manual o como? No entiendo. ya. Tu pregunta es si utilizamos, si cuando tenemos que hacer una anastomosis, por decirte, utilizamos engrampador o lo hacemos manual. ¿Sí? Sí. Si el paciente consigue las grapadoras, las endograpadoras, entonces utilizamos la que él trae. Y si no, entonces hacemos las suturas manuales. Ya. Doc, y una pregunta más. ¿Y qué probabilidad hay de que las engrampadoras, o sea, ¿cómo se dice? Las puedan sostener allí? ¿No hay una, ¿cómo se dice? ¿Licencia? De licencia, ya que Sí, no funcione. Tú dices que dispares y no funcione. exacto. Mira, ese es el principal problema, o sea, ese es el objetivo de toda la fábrica de todas las empresas que hacen sutura mecánica. ¿Por qué razón? Porque es de un solo uso, son descartables y en pocas palabras el cirujano se juega ahí, ¿no? Se la juega porque haces un disparo, si te falla, pucha, es cosa seria. Entonces, lo que han hecho es tratar de minimizar a la mínima expresión fallas de la engrapadora, ¿ya? Ahora, pese a todo eso, igual hay fallas. Entonces, hay fallas, ¿no? Ahora, pero no, digamos, el porcentaje no es muy elevado. No es muy elevado. Son mínimas, mínimas. Pero puede pasar. Puede pasar, yo he visto, hace poco estaba en un congreso y había un tema de eso. Falla de la engrapadora, aunque no creas. Entonces, sí se mostraban casos, pero no eran muy comunes, ¿no? Pero tú cuando ves, dices, te asustas, ¿no? Porque ves que todos los días disparas y funciona bien, y un día que dispares y no funciona bien, entonces ahí ya te complica la vida. Inclusive, esta me hiciste recuerdo, en una cirugía que estaban transmitiendo en vivo, el cirujano disparó una engrapadora y no se abría, y era laparoscópica, no se abría la pistola, o sea, quedó agarrada ahí adentro. No había cómo sacar la pistola, no había cómo sacarla. Entonces llamaron ahí, trajeron martillos, trajeron alicates, la desarmaron a la engrapadora y fue la única forma de que pueda salir. O sea, pero como te digo una vez más, no es, digamos, no es muy frecuente. Gracias, doctor. De nada. ¿Alguien más algo? Son las 20:05. Si no hay nada más, ahí nos vemos en una próxima, ¿ya? Que les vaya muy bien a todos. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas noches.